Vamos con nuestro super video de esta semana, que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, por definición la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918 y para varios historiadores se prolonga hasta 1919 por cosas que vamos a ver. Pero bueno, lo primero es recordar rápidamente a los combatientes por si no han visto mi video anterior. Aquí están. Entonces la Triple Alianza son Alemania, Italia y Austria-Hungría. En cambio la Triple Entente, que después se convertiría en cuarteto, bueno, la Triple Entente originalmente era Francia, Inglaterra y Rusia y posteriormente se uniría a Estados Unidos. En este video entonces trataré de dejar muy en claro tres partes de la Primera Guerra Mundial. El pretexto con el que comenzaron, el estúpido sistema que adoptaron, los movimientos de los ejércitos, quién se salió y quién se metió a la Primera Guerra Mundial y finalmente quién ganó. Entonces, bueno, sin más, comencemos. Durante la paz armada, como ya les había explicado en el video anterior, los países se armaron hasta los dientes desde 1884 hasta 1914 después de haber saqueado África durante el colonialismo o el imperialismo que sucedió en ese continente. Entonces resulta que los países necesitaban un pretexto para poderse pelear y ese pretexto vino con una disputa menor entre Austria y Serbia. Entonces, bueno, lo voy a explicar precisamente con un mapita y con varios personajes para que me puedan entender. Recuerden, la cosa es encontrar un pretexto para poder pelear. Todo el mundo sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguna persona hiciera algo estúpido. Y bueno, en este caso le tenemos que echar la culpa a Austria-Hungría porque Austria-Hungría, como era un imperio, necesitaba expandirse más porque sabía que venía la guerra. Bien, este es el mapita que necesitamos. Entonces, para que se entienda perfectamente, miren. Aquí está Austria-Hungría, gobernada por nuestro buen amigo Francisco José de Austria-Hungría. Si no saben quién es, vean mi video anterior de los combatientes de la Primera Guerra Mundial y el imperialismo. Bueno, resulta que este señor quiere este país que se llama Serbia. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Porque este país le asegura que no lo vayan a invadir por el sur. Entonces, nuestro buen amigo Nicolás II, el idiota de Rusia, le dice a Francisco José, güey, si te llegas a quedar con Serbia, entonces va a haber chanclazos. Obviamente Austria-Hungría no estaba en posición de obedecer las órdenes de Nicolás II porque en realidad lo que querían eran chanclazos. Encima de eso, Francisco José, de Austria-Hungría, insisto, no nada más quería Serbia, sino que también necesitaba el país vecino que está en color azul que se llama Bosnia, cuya capital es Sarajevo. Resulta que este señor, bueno, se veía demasiado gandalla y no le estaba dando mucha opción ni a Serbia ni a Bosnia de no ser parte del imperio austrohúngaro. Sobra decir que los serbios y los bosnios no querían ser parte de ese imperio. La cosa se puso súper álgida cuando Francisco José trata de quedarse con Bosnia y con Serbia. Entonces, bueno, en un movimiento diplomático muy poco astuto por parte de Francisco José, resulta que envió a su heredero al trono para poder negociar con los bosnios y con los serbios para ser parte del imperio austrohúngaro. Primero envió a su heredero al trono, que se llamaba Francisco Fernando, a la capital de Bosnia, que se llama Sarajevo. Pero las cosas no salieron muy bien del todo. Para que lo conozcan entonces, él es Francisco Fernando, cuyo nombre en alemán se dice Franz Ferdinand. No confundirlo con la banda de rock, por favor. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Resulta que nuestro buen amigo Francisco José de Austria-Hungría manda a la capital de Bosnia, que se llama Sarajevo, a este muchachón que ya les presenté, que se llama Francisco Fernando. Y bueno, lo mataron. Y por eso dice que empezó la Primera Guerra Mundial. Muy importante cuando matan a Francisco Fernando, porque si le hacemos caso a los libros oficiales de historia, se supone que el 28 de junio de 1914 es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, porque Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Los demás países como Rusia, Inglaterra y Francia tratan de proteger a Serbia. Alemania se metió para también declarar la guerra a Inglaterra y a Francia, y después, bueno, se hizo un declaradero de guerra. La verdad es que lo de Francisco Fernando fue un gran pretexto, porque en realidad no tenían vela en el entierro los demás países. Sin embargo, bueno, lo tomaron como pretexto. Pero para que quede claro, aquí vamos con una versión de Stop de la Primera Guerra Mundial y también, bueno, de lo que sintió Francisco Fernando al respecto. Ah, y sí, se me olvidaba, a Francisco Fernando lo mata un tipo que se llama Gavrilo Princip, que era un nacionalista serbio. La organización a la que él pertenecía se llamaba La Mano Negra. Entonces, bueno, se los digo porque siempre es típica pregunta de examen de admisión. Y ahora sí, vamos con la muerte de Francisco Fernando. Ah, la Primera Guerra Mundial. Ese momento de la historia en el que la gente dice,
Mataron a ese archiduque al que en realidad nadie conocía muy bien. ¡Matémonos todos! Esa fue siempre la historia. Francisco Fernando, Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando, Primera Guerra Mundial. Digo, no dudo que haya sido un gran sujeto, pero ¿qué tan popular debes de ser para que tu muerte haga que todo el mundo se pelee? Hasta los canadienses entraron en el conflicto. Y son canadienses. ¡Por France, señores! Que la muerte de ese gran hombre no quede impune. Él siempre contaba buenos chistes, nadie hacía mejores fiestas. ¡Qué gran anfitrión! Nunca lo conocí, pero suena como un gran sujeto. ¡Por France! ¡Por France! Ni el mismo Franz se lo hubiera tomado tan a pecho. Imaginen si su fantasma hubiera vuelto para ver lo que provocó. ¿En serio? ¡Está bien! Esas cosas pasan. Los perdono, de veras. Sin resentimientos. Es hora de seguir adelante. La vida continúa. Bien hecho, Francisco Fernando. En realidad, la muerte del archiduque se originó por un conflicto que solo concernía a los austrohúngaros y a los serbios, pero sirvió de excusa para romper el delicado equilibrio y dar inicio al patrón bélico más raro de la historia. Un juego al que nos gusta llamar... Es hora de jugar Stop, versión Primera Guerra Mundial. Soy Austria-Hungría y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Serbia, porque mató a mi único heredero. Soy Rusia y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Austro-Hungría, porque le quiere pegar a Serbia, que es mi amiguito, y no lo voy a permitir. Además, tengo que subirle la moral a mi gente después del fiasco de Japón. Soy Alemania y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Rusia, porque no se vale echar montón a mis amigos los austrohúngaros, y de paso todo el mundo se va dando cuenta que somos los mejores. Soy Francia y le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Alemania, porque no nos gusta su actitud. Y si es necesario pasar y bajar con Bélgica, que está en medio, pues lo hacemos. ¿Qué? ¿Y nosotros qué hicimos? Así, pues yo declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Francia. Y para que se les quite, voy a invadirlo, y para llegar más rápido pasaré primero por Bélgica. ¡No! ¡Nadie pase por Bélgica! ¡Anden cervezas y waffles para todos! Yo soy Inglaterra y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Alemania. ¿Por qué no van a empezar una guerra a gran escala sin mí? Esta vez no es broma, en serio, así pasó. Cuando vino el declaradero de guerra, pues entonces vino la movilización de los ejércitos. Aquí voy a ser muy claro, primero les tengo que enseñar lo que es el sistema que se utilizó en la Primera Guerra Mundial y después quién se pelea con quién. Bueno, esto por una sencilla razón. Como el armamento era demasiado fuerte para la época, no se conocían las ametralladoras, los cañonzotes, el gas venenoso, las granadas automáticas y ese tipo de cuestiones. Entonces sucedió que los ejércitos tuvieron que adoptar un nuevo sistema, al cual les voy a explicar, que se llaman las trincheras. Entonces es muy importante entender que, bueno, las trincheras es el corazón de la Primera Guerra Mundial, porque justamente es el bastión, es el símbolo en el cual siempre se enarbolan todas las películas, las representaciones, las novelas que se escribieron. Y bueno, aquí la palabra clave son las trincheras, así que es lo primero que les voy a explicar. Vamos con el sistema más estúpido, que es el de la Primera Guerra Mundial, o sea, el sistema de trincheras. Por definición, una trinchera es cavar un foso cochino y lodoso donde te tienes que quedar a vivir hasta que te den la orden de atacar. Sobra decir que el enemigo también tiene que quedarse en su foso cochino y lodoso también hasta que le den la misma orden. Entonces, lo primero era tener que cavar las trincheras. Era una cosa muy difícil porque los primeros soldados de la Primera Guerra Mundial tuvieron que cavar kilómetros y kilómetros de trinchera. Entonces, bueno, no solamente era una actividad muy cansada, sino también muy frustrante porque venía la lluvia y todos los factores que vienen al improvisar precisamente este sistema de túneles. Una vez que hubieran terminado, entonces las trincheras se veían así. Para que los ubiquen entonces, porque salen tanto en videojuegos, representaciones, teatrales, películas y libros. Bueno, aquí está un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial con su piquito en la cabeza. En cambio, los soldados ingleses tenían una especie de platito, los soldados rusos una gorra y los franceses estaban vestidos de tiro al blanco. Definitivamente era el peor de los uniformes porque eran visibles en todo el campo. Entonces, para que me entiendan cómo funcionaba el sistema de trincheras, lo voy a explicar a continuación. Supongamos que los ingleses estaban a la derecha del campo de batalla.
Entonces los alemanes estarían obviamente del lado contrario, esperando la orden de atacar. Una vez que se le daba la orden a los ingleses, también a los alemanes, y entonces se mataban todos en medio del campo de batalla. Y bueno, a menos de que fueras Wonder Woman y entonces no sudaras y fueras una diosa griega, la cual tuviera la oportunidad de esquivar balas y de saltar de trinchera en trinchera, bueno, voy de acuerdo. Sí, bueno, como no somos ninguna diosa griega inmortal como Diana Prince en Wonder Woman que pelea en la Primera Guerra Mundial, pues ahí les va una representación muy cercana de lo que pasaba cuando los soldados salían a las trincheras. Si ponemos las fotos de la Primera Guerra Mundial, bueno, aquí se ven los soldados alemanes entrando en batalla y aquí los ingleses. Aquí los ingleses muriendo por gas venenoso y los alemanes todos muertos después de un ataque y un bombardeo de los ingleses. Y así sucesivamente es lo que podemos ver de la Primera Guerra Mundial. Un montón de muertos en las trincheras. Verán, este sistema es muy poco efectivo por una sencilla cuestión. Resulta que en las guerras de lo que se trata es de tomar la capital del contrario, no de matarte en medio del campo de batalla junto con tu enemigo. Entonces, el problema de las trincheras de la Primera Guerra Mundial es que una cosa básica como era la protección en contra del armamento tan difícil y pesadísimo que había en la Primera Guerra Mundial no había sido considerado. Entonces determinaron los generales de la época que la mejor forma de protegerse era con el sistema de trincheras. Y probablemente lo fue en los primeros 6 meses, pero luego se dieron cuenta de que el avance de los ejércitos era prácticamente nulo. Por lo tanto, bueno, la sensación de que la Primera Guerra Mundial no iba a ninguna parte se recrudeció por más de 3 años. Entonces, ese era el gran problema del sistema de trincheras. A todos los problemas que les platiqué les tenemos que sumar una cosa: la vida en la trinchera. Cuando digo vivir en la trinchera es muy literal, bueno, en este caso gráfica. Le tenemos que sumar justamente a todos esos problemas, ataques y bueno, estar en medio de una guerra, los heridos, la falta de alimentos y obviamente de protección, también el hecho de dónde tener que dormir, así como las ratas, los piojos y los muertos. Y ahora que ya saben cómo peleaban en la Primera Guerra Mundial, entonces veamos los movimientos de los ejércitos, es decir, qué país ataca a quién y cómo fue que perdió Alemania y sus amigos. Ahora sí que ya sabemos cómo es el sistema que utilizan en la Primera Guerra Mundial con el sistema de trincheras. Vamos a ver entonces quién ataca a quién. Bueno, resulta que Alemania tiene un plan que se llamaba el Plan Schlieffen, hecho por este señor, Alfred von Schlieffen. Bueno, la cosa estaba así. Resulta que el general que lo iba a ejecutar se llamaba Erich Ludendorff, el cual, por cierto, aparece en la película de Wonder Woman, lo cual es un error histórico porque Erich Ludendorff ya no dirigía la guerra para los años en los que se pelea ahí Diana Prince en la historia de Wonder Woman. Pero bueno, vamos a ver cuál es el plan. El plan es este. Resulta que Alemania quería invadir Francia. Entonces miren, aquí está Alemania, pero para poder hacerlo entonces tenían que pasar por este país que se llama Bélgica. Por cierto, Bélgica se había pronunciado como neutral, entonces no tenía vela en el entierro de la Primera Guerra Mundial. Aún así a Alemania le valió queso y entonces, bueno, se fueron a invadir Francia. Solamente que este plan no funcionó del todo. Uno, por el sistema de trincheras, porque Alemania lo que quería hacer era ganar rápidamente la guerra en 6 semanas. Sobra decir que no puedes mover a tu ejército en 6 semanas si es que están escondidos en las trincheras. Además, Alemania tenía que pelearse con Rusia y también tenía que pelearse con Francia. Por lo tanto, el plan Schlieffen no funcionó. Después, con el mismo plan Schlieffen, ahora el movimiento de Alemania es cortar este paso que tenemos aquí. Este pequeño paso que existe entre Francia e Inglaterra se llama el Canal de la Mancha. Entonces, bueno, este es Francia, este es Inglaterra y ahí está el Canal de la Mancha. Si Alemania lograba cortar la comunicación entre estos dos países, bueno, hubiera tenido una ligera ventaja, pero no funcionó porque los barcos alemanes perdieron contra los barcos ingleses. Y algo que nos tenemos que aprender de las 2 guerras mundiales es que la marina inglesa es tremendamente buena y por eso es que los alemanes no pudieron ganarle a los ingleses.
Aprovechando la derrota de Alemania, ahora Rusia quiso tomar ventaja, entonces se fue a invadir Alemania. Pero resulta que los alemanes no solamente le ganaron a los rusos, los hicieron retroceder 500 kilómetros desde donde originalmente habían partido. Entonces, bueno, Alemania, tomando esa ventaja sobre Rusia, bueno, resulta que invade Serbia, el país que estaba a un ladito de Bosnia, donde mataron a este Francisco Fernando. Para 1915, Italia, bueno, ya más o menos veía que no iban a poder ganar la guerra, entonces se va con la Triple Entente y Bulgaria toma su lugar en la alianza. El plan Schlieffen no había funcionado, entonces Alemania, tanto Francia como Inglaterra veían que la guerra se estaba empezando a estancar por las trincheras. Por lo tanto, después del fiasco que resultó invadir Bélgica para derrotar a Francia y después la marina alemana destruida por la marina inglesa, bueno, entonces vino una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial, que es la batalla de Verdún. Ahorita van a ver por qué la batalla de Verdún es tremendamente importante, pero también es tremendamente cruel. Junto con la batalla del Marne, fueron las dos batallas donde perdieron más soldados y también civiles. Nada más como nota cultural, en toda la Primera Guerra Mundial se perdieron 60 millones de vidas. Es como ahorita matar a la mitad de población de México. Nada más para poner un pequeño dato sobre la mesa. Vamos con la gran batalla de Verdún. Bueno, este es Verdún en el mapa de Francia, está entre los límites de Alemania y de Francia. Y bueno, la cosa es que no es raro el hecho de que una ciudad fronteriza, bueno, fuera el objeto de una batalla tan importante. Se murieron 750,000 soldados, ojo, no precisamente dentro de la batalla, sino a posteriori, por todos los heridos que resultaron también de la batalla. Y bueno, la cuestión es por qué se murieron tantos soldados. Se murieron tantos soldados porque prácticamente la batalla de Verdún duró un año. Fue desde el 21 de febrero hasta el 19 de diciembre de 1916. Y bueno, en esa batalla se pelean Rusia, Inglaterra y Francia contra Alemania. Entonces, bueno, para ver las fotos rápidamente de lo que significó la gran batalla de Verdún, aquí tenemos a los soldados alemanes marchando a Verdún y aquí tenemos a los soldados franceses. Este es Verdún antes de la batalla y este es Verdún después de la batalla. Estos son los soldados antes de la batalla y los soldados después. Este es el campo de batalla antes de empezar y así quedó el campo de batalla de la batalla de Verdún. Fue una cosa tremenda. Y bueno, el resultado está en que Alemania perdió tremendamente en la gran batalla de Verdún a 3/4 partes de su ejército por tierra, es decir, ya no tenían muchachos para seguir enviando entonces a las demás batallas de la Primera Guerra Mundial. Eso sí, no todos los países resultaron inermes ante la gran batalla de Verdún. De hecho, los rusos, aunque ganaron la batalla de Verdún, no solamente quitaron a este Nicolás II el Guapo, como lo pueden ver allá abajo, porque tomó pésimas decisiones en cuanto a Rusia, sino porque aunque ganaron, bueno, se dice que fue una victoria pírrica, es decir, una victoria que en realidad no tuvo un resultado positivo por todos los muertos que se salieron. Ya para ese momento, cuando sucede la gran batalla de Verdún, este Nicolás II ya había sido capturado y después, como spoiler, lo iban a matar. Rusia se salió entonces de la Primera Guerra Mundial con un tratado que se llama el Tratado de Brest-Litovsk, donde le cedían algunos territorios a Alemania. Ese tratado no duró mucho porque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, pero es importante hacer la acotación de que Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial, Nicolás II ya no estaba gobernando Rusia y bueno, posteriormente lo iban a matar, con algo que se llama la Revolución Rusa, que veremos la próxima semana. Para poder entender un poquito más sobre la batalla de Verdún, les voy a poner un pequeño fragmento de cómo está Verdún actualmente. Y bueno, los trabajos de arqueología en Verdún todavía no se han podido llevar a cabo en su totalidad porque sigue habiendo muertos y muertos y muertos y muertos también de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, solamente se dejaron en exhibición las cruces de los soldados que se encontraron a primera vista, pero aún así las armas, los obuses, los casquillos y sobre todo los esqueletos de las personas que murieron en la batalla de Verdún en realidad no han sido excavados. Así que veamos este fragmento.
Después de la batalla de Verdún, los Estados Unidos, quienes siempre habían estado del lado de Inglaterra, mandándoles provisiones, materias primas y en algunos momentos soldados, bueno, estaban ansiosos por entrar a la guerra porque sabían que las naciones estaban totalmente debilitadas. Así que necesitaban una excusa para poder entrar a la guerra, lo cual les voy a explicar a continuación. Bueno, resulta que después de la batalla de Verdún, les digo, Alemania quiere bloquear los suministros que llegan desde Estados Unidos para Inglaterra y Francia. Entonces, bueno, pusieron una serie de submarinos rodeando precisamente a Francia y Inglaterra. Nada más como nota cultural, así se veía el interior de un submarino de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces Alemania se dispuso a hundir cada barco que llegara de Estados Unidos. Entonces sobra decir que Estados Unidos amenaza a Alemania con que si hunden otro barco, bueno, entonces les declararían la guerra. Ese barco famoso que hundieron entonces los alemanes, por lo cual Estados Unidos entra a la guerra y bueno, básicamente fue un pretexto, fue este barco que se llama el Lusitania, que por cierto salió de Irlanda y así se ve hundido. Entonces, bueno, el 2 de abril de 1917, Alemania declaró que iba a hundir los barcos de Estados Unidos y para el 6 de abril de 1917, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. En la gran batalla de Jutlandia, entonces, se enfrentaron los submarinos de Inglaterra y Estados Unidos contra los submarinos de Alemania. Y bueno, básicamente esta fue la reacción de los alemanes a ver el número de los submarinos estadounidenses. En cada una de las fotos que tenemos, bueno, encontramos un montón de submarinos hundidos precisamente de la Primera Guerra Mundial. Y nada más como nota cultural, en esa batalla de Jutlandia, un daño ecológico fue tremendo hacia las ballenas, que bueno, sufrieron en este caso producto de todos los torpedazos que se echaron los ingleses y los alemanes. Bueno, para el final de la guerra todavía Italia entró en batalla con Alemania y aunque lograron repeler a los italianos, los gringos atacaron con todo a los alemanes y la derrota alemana fue en 1918. Para ser exactos, el 11 de noviembre de 1918, Alemania solicitó su rendición. Junto con Francia e Inglaterra, firmaron una cosa que se llama el Tratado de Versalles, con lo que ganaron la Primera Guerra Mundial. Y bueno, entonces para cerrar nuestro video, hasta aquí terminamos con la Primera Guerra Mundial, recordando el sistema de trincheras y bueno, toda la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y también de forma inusitada, sí, Estados Unidos se posicionó como el gran ganador, a pesar de que ellos no pusieron los muertos, pero pusieron las armas al final. Y bueno, hasta aquí nuestro video y esperen las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, así como muchísimos datos curiosos, porque esta guerra le sobran los datos curiosos la próxima semana.